Anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Los gorilas deben ser. Hola, ¿cómo andamos? Todos ustedes, ¿cómo anda por ahí? Tenía el micrófono ahí alejado. ¿Cómo la han pasado durante el mes de enero los que han podido salir de vacaciones y los que no? Bueno, supongo que habrán podido relajarse un poco. Tipo epopeya, relajarse últimamente en el mundo y en nuestro país. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, con aires renovados, para continuar en una temporada más con este programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Y bueno, hoy lo tenemos de nuevo aquí a mi amigo, compañero Guillermo Guerra, que ha venido de sus muy lindas vacaciones. Lo veo más gordito, Guillermo, lo veo más engrosado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo le fue en sus vacaciones allá por España con los muchachos de Vox? ¿Cómo anda, compañero? ¿Me escucha? Sí, me escucha sí, bien, porque sí. yo tengo los retornos siempre, así que por eso me suelo perder si estoy saliendo al aire. Ajá, bien, ajá. bien, por suerte no me puedo quejar. Ajá. Estuve con el compañero Sánchez Ajá, y muy también bien. me hizo una pasadita con la compañera Meloni. Ah, Meloni. Georgia. Sí. Giorgia Meloni, ¿con jamón o sin jamón el Meloni fue? No, con jamón, sí. Con jamón, hay que aprovechar todo. No, pero por suerte bien. Bien. Viendo la derecha como casi trabaja de la misma manera en todos lados. Sí, ¿no? En Tienen todos el lados. mismo esquema, ¿no? Sí. Discurso y qué sé yo. Allá sin inflación o casi con una inflación más baja, pero con el odio al inmigrante y que todo lo que nos pasa es porque le dan plata al inmigrante. Y acá es con la inflación y todo lo que pasa es por el comunismo. Acá. Claro. Allá parece que en vez del comunismo es el inmigrante. Claro. Pero bueno, o sea, Acá se dice últimamente que Sánchez es kirchnerista, además. acá. Acá dicen de allá no. Sánchez que es kirchnerista, ¿viste? Allá en España no, allá dicen que es un inútil, Ajá. pero bueno, tiene sus casos que le han jugado muy en contra, Claro. como en su momento el kirchnerismo le jugó mal Sí, acá, sí, ¿no? O sí, sea, sí. el caso Coldo, que bueno, para el que no se sabe, tiene Google, quién es Coldo en España, ese es mío, perdón. Ajá, sí. Ahí. Acá estamos de nuevo. ¿Quién? Me están llamando los deudores, ¿no? Se enteraron o los acreedores, no sé cómo serán, ¿no? Yo creí que te estaba llamando Sánchez. Sí, se enteraron que volvió. Me dice, mira, volvió. Dice, vamos a seguir cobrándole. Pobre Che, los bancos, vos sabés piensan que no voy a pagar todavía. lo que me llama la atención, viste, el famoso
estuviste allá cuando estalló el escándalo de Julio Iglesias. Estuve con el escándalo de Julio Iglesias y estuve con los trenes también, justo Los en la trenes, época de los trenes. Sí. Ahora, qué curioso, ¿no? Que en el caso de Julio Iglesias se abrieron las aguas y quienes salieron a defender furibundamente a Julio Iglesias fue el Partido Popular y la gente de Vox y la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. Salvando las distancias, ¿no? Fue como el chaqueño acá en Cosquín con el Javiercito, ¿no? ¿Ah, sí? Así se dividieron las aguas. Sí, Claro, sí. claro. Bueno, pero Ayuso obviamente que va a defender a todo lo que vendría a ser. Si ustedes defienden tal cosa, yo me opongo. Claro. Así que como quien dice, van a defender a Julio Iglesias porque es hombre, porque Claro. ponerse en contra es ponerse en una agenda feminista Exactamente. que favorece a Montero, que favorece a Sánchez, y ellos están en contra de ellos, ¿no? Claro. Están en contra de todo lo que pueda decirse o oler a justicia social, por así decirlo. Exactamente. Bueno, compañero, seguimos en el 2026, ¿eh? Ya hablaremos de Belgrano de Córdoba, de Atlanta, en fin, y del fútbol Del Mudo argentino. Vázquez. ¿Eh? Del Mudo Vázquez que volvió. Sí, señor, el Mudo Vázquez. Bueno, retomando la cuestión, les cuento que hoy en la segunda parte del programa vamos a hacer conexión con Bolivia, con el señor Antonio Oña, que es politólogo y que se desempeñó como vicecónsul o cónsul adjunto en Buenos Aires durante el gobierno de Evo Morales, y que nos va a estar, y le vamos a estar preguntando sobre qué es lo que está sucediendo allá en la República en el Estado Plurinacional de Bolivia. En la difusión cometimos un error que me lo señaló un oyente. Lo difundimos como República Plurinacional de Bolivia, pero en realidad lo que corresponde es hablar del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, como ustedes saben, se acabaron 20 años de hegemonía de el MAS, el Movimiento al Socialismo, y ganó las elecciones el hijo de un expresidente, el que se llama, le dicen el Tuto Quiroga, y un hombre de centro derecha que, bueno, comulga más con las ideas libertarias de Milei, y que dijo que va a buscar alinearse con la política internacional de Estados Unidos. Así que bueno, todo esto significa un profundo cambio en el país hermano, que está con el cual nos unen lazos históricos muy, muy cercanos, muy profundos, y que además está representado en nuestro país por una importantísima comunidad, como son los bolivianos residentes en la República Argentina. Bueno, vamos a intentar hacer una síntesis de todo lo que sucedió o de lo más importante que sucedió durante el principio de año, en el mes de enero de este 2026. El año comenzó mal, ¿no? Porque el 3 de enero, Estados Unidos activó la llamada Operación Determinación Absoluta sobre la República Bolivariana de Venezuela. Y como todos sabemos, a través de un operativo muy bien sincronizado, terminó secuestrando al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su señora esposa en una operación quirúrgica de comandos, digamos, en donde participaron aviones, helicópteros, se dispararon misiles, y en donde fueron protagonistas la Marina o el cuerpo de élite de la Marina norteamericana, que estaba apostada desde hacía unos cuantos meses frente a las costas
venezolanas y que venían ya cometiendo actos de terrorismo, afectando a supuestas embarcaciones, tanto sobre el Atlántico como sobre el Pacífico, o mejor dicho, a embarcaciones que supuestamente estaban relacionadas con el narcotráfico y que conducían droga, cuyo destino final está dirigido al mercado consumista de los Estados Unidos. Y todo esto, previamente difundido en los distintos medios para ir creando un clímax de intervención donde las imágenes no eran muy claras y que fue afectando de a poco la economía regional de esas localidades pesqueras de donde salían estas lanchas, porque lógicamente la gente y los pescadores empezaron a tener miedo de salir con sus redes a pescar y a traer su cosecha, digamos, hitícola, ¿verdad? Todo esto además con la creación ficticia de un nuevo cartel de la droga, el cartel de los soles, que lideraba en un principio Nicolás Maduro. El hecho fue que la operación del punto de vista militar fue puntual, eficiente y exitosa. Hubo un enfrentamiento armado en el cual se dice que cayeron 32 milicianos o combatientes cubanos que estaban colaborando con la seguridad del presidente Nicolás Maduro. Y además también cayeron algunos combatientes venezolanos. Se dice también que hubo heridos y algunas versiones no reconocidas por Estados Unidos de que habría habido también alguna baja dentro de las filas norteamericanas. Pero lo cierto es que previamente desactivaron a través de medios tecnológicos evidentemente muy superiores todo el sistema, digamos, de prevención satelital que tenía Venezuela. Primero atacaron las usinas eléctricas para desactivar esos sistemas de defensa antiaéreas que tenía Venezuela y que habían sido suministrados principalmente por los rusos. Atento a los convenios de amistad y alianza estratégica que tiene Venezuela con Rusia y también con China. Y en una operación nocturna sorprendieron al presidente que no pudo prácticamente resistirse, aunque algo sucedió porque las filmaciones cuando lo detienen al Maduro ustedes podrán observar que viene como cojeando o rengueando, posiblemente haya querido resistirse y le deben haber dado algún golpe que lo afectó. Prontamente Maduro y su señora esposa fueron trasladados a Estados Unidos. Allí fueron detenidos, están en una unidad carcelaria en Manhattan. Tuvieron una primera audiencia con un juez, por supuesto norteamericano, un hombre mayor, que los trató, los trató bien. El juez actuante se llama, de apellido se llama Hellerstein, y Maduro y su esposa han designado a un gran abogado, al doctor Barry Pollack,
que fue abogado defensor en su momento del periodista Julio Assange, que como ustedes saben estuvo exiliado en distintas embajadas luego de haber blanqueado información confidencial que estaba relacionado con el tema de la corrupción financiera internacional y que salpicó a varios políticos e intereses en su momento. Y que finalmente fue encarcelado y este abogado logró su liberación. Bien, lo que sí quedó en claro para la justicia norteamericana, por haberlo informado la misma DEA, es que el cartel de los soles fue una invención de Donald Trump. Que, dijo que junto a su secretario de Estado o ministro de Relaciones Exteriores, Marco Rubio, vieron la operación desde su despacho, de sus oficinas, que le pareció espectacular, como un espectáculo hollywoodiano realmente, por la exactitud y la seriedad profesional con la cual se había llevado a cabo. En su discurso mencionó 28 veces la palabra petróleo, y en ninguna oportunidad se refirió a la violación de los derechos humanos en Venezuela, como si venían diciéndolo insistentemente en ese clima previo para favorecer la intervención sobre un país soberano. La verdad que es inaudito, es la primera vez en la historia moderna que un país interviene en el otro para secuestrar en una operación comando quirúrgica a un presidente que goza de inmunidad por su cargo, ¿no? Y por aplicación del derecho internacional público, con lo cual explotó Trump todo las normas diplomáticas y que se aplican al respecto. Bien, asumió en Venezuela la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro. Se está desempeñando en el cargo por 3 meses, puede renovarlo por 3 meses más con aprobación de la Asamblea Nacional, que es la Cámara de Diputados venezolana, o el Congreso venezolano, que está presidido por la hermana de la actual presidenta, el señor Jorge Rodríguez, y mientras tanto continúan ejerciendo, sus cargos el ministro del Interior, que es Diosdado Cabello, y el jefe del Ejército, el señor Padrino, o el general Padrino López. Bueno, todo esto plantea una gran incógnita, más allá de la agresividad demostrada por la política exterior de Trump, que ha vuelto a la doctrina Monroe, ¿no? Y que él, con ese característica que tiene, con ese humor ácido que tiene, la rebautizó como doctrina Don Roe, ¿no? Que se fija nada más que los intereses estratégicos que hay en Venezuela bajo su suelo, es decir, petróleo, es decir, tierras extrañas o raras, es decir, oro, y otras minerales más que tienen que ver con el desarrollo de la industria norteamericana en lo que respecta a satélites, celulares, inteligencia militar, etcétera, etcétera. Esto plantea esta nueva coyuntura en la cual se encuentra el país caribeño, nos plantea una serie incógnita, que es la siguiente: ¿terminó la revolución bolivariana? Es decir,
porque a partir de este momento se nota una gran colaboración del régimen hacia las demandas de Trump. Hubo una amnistía política, más de 400 presos políticos que fueron amnistiados. Se desmanteló un centro de detención conocido como el Helicoide en plena Caracas. Trump habla muy bien últimamente de Delcy Rodríguez. Y de repente la dejó a un lado a la dirigente de la oposición, Corina Machado. Claro, desde el punto de vista del pragmatismo político, también Trump por ahí ha optado por negociar en una etapa de transición con la estructura bolivariana, que es una estructura que está organizada, y no entrar en una especie de anarquía con la oposición, con el señor Urrutia y con Corina Machado, que de repente tendrían que haber formado gobierno en 24 horas y que más allá, digamos, de su efecto mediático, no estaban en condiciones de gobernar el país, y esto podría haber provocado una seria anarquía difícil de manejar. Por ejemplo, como el caso en Libia, después de la caída de Muammar el Gaddafi. Bueno, pero lo cierto es que el golpe llevado a cabo por Estados Unidos se hizo transgrediendo todas las normas diplomáticas y del derecho internacional público, y contó con la gran hipocresía diplomática también de la Unión Europea, ¿verdad? Que durante años consideraron a Maduro como un dictador, que la revolución bolivariana era una dictadura, y que de repente salieron a decir, bueno, no, pero en realidad hay que hacer un periodo de transición, no estamos de acuerdo en la metodología que aplicaron los Estados Unidos de Norteamérica, está bien que lo encanemos a Maduro y que rinda cuentas por los delitos y atrocidades cometidas y las violaciones de derechos humanos, pero en fin, ni chicha ni limonada, como diría mi amigo Víctor Jara en esa canción que decía, usted no es nada, no es chicha ni limonada. Pero en fin, lo cierto es que Trump se agrandó como chacarita, y atrás de Venezuela entró a apretar a Colombia, entró a apretar a Cuba, y le dio manija a la apropiación de Groenlandia, con lo cual entró en conflicto con el reino de Noruega, porque Groenlandia forma parte del territorio de Noruega. En Groenlandia vive muy poca gente, son 52.000 habitantes, pero abajo del hielo de Groenlandia también hay minerales que le interesa mucho a Trump, y además es un paso de transporte marítimo por donde pasan desde ya navíos europeos, estadounidenses, chinos y rusos. Y Trump está muy preocupado por lograr el control de los mares. Y entonces, bueno, se las tomó con Groenlandia, que Groenlandia tiene que formar parte de Estados Unidos por las buenas o por las malas. Esto generó la reacción de la diplomacia europea y un papelón supremo del presidente francés Emmanuel Macron, que salió a decirle, che, Donald, mirá, en el pasado hicimos grandes cosas en Siria, en Irak, en Libia, pero no, ahora esto con Groenlandia estás metiéndote en territorio europeo. Además, podríamos seguir trabajando y hacer grandes cosas, por ejemplo, en Irán, con lo cual quedó totalmente descolocado y le dio argumentos a la principal dirigente de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, que salió a criticar la operación norteamericana, determinación absoluta, y a defender la autodeterminación soberana de los pueblos y de los estados. Es decir, que un estado no puede
ingerir o meterse o tener injerencia en los asuntos de otro Estado. Bueno, además, por supuesto, que los alemanes, los franceses, los ingleses y además los mismos noruegos mandaron tropas de refuerzo a Groenlandia, un poco mostrando los dientes. Con lo cual, bueno, ahí quedó un poco la cosa porque se fue dando también la reunión en Davos, este foro de estadistas y empresarios del más paladar negro del capitalismo, donde por supuesto Trump fue, habló, hubo que habilitar una sala, la sala tenía 1.200 asientos, hubo que habilitar un anexo porque había 1.500 personas para escucharlo. Por supuesto que siguió con la diatriba de siempre. Atrás de Trump vino Milei y Milei habló nada más que para 300 personas. Se le vació el auditorio. Y además, una vez más fue incomprensible porque Milei nos anotició de la muerte de Maquiavelo. Esto motivó que todo el mundo se mirara entre estas 300 personas y ni les cuento la repercusión en la prensa internacional de estas declaraciones. Le atribuyó a Maquiavelo una frase que nunca escribió Maquiavelo: el fin justifica los medios, sino que se interpretó a posterioridad que lo que quería decir Maquiavelo era eso, pero nunca lo escribió. Por otro lado, les comunicó a los grandes CEOs del capitalismo que él había controlado y reducido la inflación en la Argentina y que la Argentina, bla, 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 es el paraíso para ir a invertir y qué sé yo, cosa que no les interesa para nada al mundo real y donde se corta el bacalao en las usinas del capitalismo. Y por supuesto volvió a mostrar una alineación sumisa con los Estados Unidos de Norteamérica. En fin, como consecuencia de esto, también Trump, que es el gran mentor de Milei, fue protagonista de otro escándalo porque no solamente amnistió a un expresidente narcotraficante, expresidente de Honduras, el señor Juan Orlando Hernández, que estaba detenido por este delito en Estados Unidos, sino que además se ofendió con la fundación del Premio Nobel de la Paz, porque no se lo habían dado a él, se lo dieron a Corina Machado, y entonces Milei viajó también haciendo otro papelón a Estocolmo para encontrarse con Corina Machado, que no llegó a tiempo para recibir el premio, que lo recibió en definitiva en representación de ella, su hija. Así que Milei fue allí, no estaba Corina Machado y también tenía la esperanza de ser recibido por el rey y por el primer ministro de Noruega, que tampoco lo recibieron. Por lo cual se tuvo que volver él, su hermanita y su círculo rojo más cercano. A su vez, Trump se ofendió con Corina Machado, porque le habían, y con la fundación. Entonces Corina Machado viajó después a Washington para darle el premio a Trump, y esto motivó una aclaración de la fundación del Premio Nobel que dijo que eso no tenía ningún tipo de validez, que el premio se lo habían dado a Corina. Bueno, dentro del despelote de Groenlandia también cayó Canadá, porque también Trump quiere apropiarse de Canadá, lo que motivó la reacción del primer ministro de Canadá, que dijo: esto ya está roto, no podemos vivir de la nostalgia. Acá nosotros tenemos que ser los comensales y no los invitados,
porque si no nos vamos a morir de hambre, explicó en otros términos más políticos, y hizo una convocatoria de los estados medios para reunirse y enfrentar al gran gigante que es los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, para no hacerla tan larga, vamos a pasar nuestro primer tema, mirá, que tiene que ver con la moral del presidente norteamericano, con estas decisiones que dice estigmatiza a determinados dirigentes o estados o países que no son sumisos a su política, y por otro lado favorece a personas inmorales, reprobadas por sus propias sociedades, como fue el presidente o el expresidente Juan Carlos Hernández, amnistiado por un decreto del señor Trump. El tema se llama Donald Trumpiras, rey del polvo blanco, y suena así. Hipócrita. Donald Trumpiras, acabas de liberar al mayor narco presidente de la historia de Latinoamérica, Juan Orlando Hernández. El tipo que hizo realidad el sueño de Pablo Escobar y convirtió un país entero en ruta de polvo. Convirtió un país entero en un cartel que inundó al mundo de polvo blanco. Mientras hiciste desaparecer a más de 50 pescadores, pobres e inocentes en el Caribe. Ahora quieres invadir Venezuela con la excusa hipócrita de que combates a los carteles. Tú apoyaste ese cartel para que asumiera la presidencia en 2017 en Honduras. Sí, Trump fue clave para que Juan Orlando Hernández siguiera en el poder después del fraude de 2017. Hasta la misma OEA dijo que esas elecciones estaban manchadas. Que el mundo lo sepa, con Michelle produciendo contra el degenerado imperio. Papeles y correos, mansiones al desnudo, fotos en Mar-a-Lago, risas entre el barullo. Yo lucho contra el polvo, gritas en televisión, y al mismo tiempo tu mano firma otra absolución. Porque el capo no es de barrio, es de saco presidencial. No lleva gorra ni cadena, lleva banda nacional. La justicia te lo encierra por tonelada y por avión, y tú lo sacas de la celda con un sello en el salón. Dice que el sur es el problema, que aquí nace la adicción, pero la ruta se organiza desde tu propia nación. Como dijo aquel valiente que pagó caro la verdad, no combaten la merca, administran la ciudad. Te descubrimos, Trumpiras, rey del polvo blanqueado. Sueltas al narco, presidente, y culpas al pueblo venezolano. Habla de guerra al polvo blanco en cada micrófono, pero liberas al hombre que llenó tus narices de trono. Te descubrimos, Trumpiras, la careta ya cayó. La propia corte de tu país dijo quién era yo. Si el Departamento de Justicia lo llamó narco, estado letal, ¿qué clase de guerra? La droga lo saca por la puerta principal. Juan Orlando en Hazleton, sentencia casi sin final, por mover montañas de polvo a tu mercado central. Testigos generales, más de 50 al penal. Hermano y jefe de policía encadenados por igual. Lo pintaron en audiencia como capo tropical. Un presidente arrodillado ante la bodega global. Pero llega tu campaña, tu obsesión electoral, y el narco mandatario se convierte en preso político y ejemplar. En Honduras hay una base con bandera norteña. Dicen que por seguridad, por cuidar a gente buena. Si de verdad odiarán el polvo que destruye tu nación, no soltarías al hombre que abrió la ruta de avión, el avión en avión. Y no es la primera vez. Honduras 2017, el sistema se cae, se prende, se apaga. Nasralla arriba, luego baja. Diego hace cuela por la ventana. La OEA dice, esto huele mal. La única salida es otra elección, pero Washington aplaude al amigo del polvo y lo bautiza defensor de la nación. Hoy se repite la novela. Pasan los días, no hay resultado. La web se cae, vuelve, el conteo está hackeado, y el candidato que bendices por redes y televisión es del mismo partido que hizo del país una bodega en explosión. Te descubrimos, Trumpiras,
sheriff del polvo global. Patean lanchas en el Caribe, pero sueltas al general. La DEA te dice narcoestado y tu firma dice inocente. Con esa doble moral no engañas a ningún continente. Trampiras, no eres juez ni salvador del barrio. Eres guarda de cabo detrás de corbata y rosario. Si de verdad te doliera el polvo que mata en tu ciudad, no premiarías al presidente que la convirtió en autopista de verdad. Te descubrimos, trampiras, enemigo de la verdad y del voto. En 2017 llamaste democracia al apagón y al roto. Hoy indultas al padrino del polvo blanco y apoyas a su tropa otra vez, mientras acusas a Caracas de un crimen que nace en tu propia pared. Trampiras, pero el problema también es interno. Lo nuestro que se venden por 2 monedas para abrirle la puerta al infierno. Del amigo de Jeffrey que suelta a los reyes del polvo de Pablo. Solo podemos esperar bomba, bases y otro golpe de estado. Que sigan con su circo de guerra en alta mar. El imperio está desnudo y la verdad vuelve a sonar. Con Michelo, por la verdad del continente. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, qué video, ¿no? Bueno, esta es la política de un imperio, evidentemente, que recurre al último recurso, que es la agresividad, la fuerza, romper toda la construcción que se hizo después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y Trump va sobre lo que denomina su patrio trasero, Cuba. Ha ordenado que se retiren las embajadas de los países extranjeros, ha radicalizado el embargo, la llegada del petróleo. Esto ha motivado la reacción, por ejemplo, del Estado Soberano de México, que está mandando petróleo a Cuba, también de China, que va a hacer llegar o hizo llegar $80 millones y ayuda humanitaria al pueblo caribeño, la mayor de las Antillas, y se van sucediendo los papelones como una especie de vodevil, porque la Argentina, totalmente sumisa, alineada a la política de Trump como consecuencia de el secuestro del presidente Maduro, el fiscal de Comodoro Pi, Stornelli, pidió la extradición de Maduro, le pidió a la justicia, al juez argentino, que extradite a Maduro, porque había sido un pedido que había sido notificado a Interpol con antelación en el tiempo al secuestro concreto llevado a cabo por la Marina norteamericana. Es una forma más de sobreactuación para decirle a Trump: acá estamos para que lo que vos necesites. Lo cierto es que Trump está pasando un momento interno bastante complicado, porque todos los índices de popularidad se le están cayendo estrepitosamente en la sociedad norteamericana. Además, en el mes de enero cometió unos excesos terribles en su política de represión hacia los migrantes o inmigrantes en Estados Unidos, provocando la inútil muerte por parte del grupo de choque o de la agencia operativa llamada con las siglas de ICE, y que está liderada por un señor temible de apellido Bovino. No sabemos si es Aberdeen Angus, a qué raza pertenece este señor Bovino, pero ha motivado realmente una intervención en estados
en estados gobernados por los demócratas, como es el caso de Minnesota, y esto ha motivado movilizaciones e incluso resistencia de parte de la población de esos estados, en donde reciben o recibieron a la ICE con piedrazos, pero por una correlación de fuerzas muy desproporcionada entre uno y otro bando, ¿no? Lo cierto es que algunos analistas políticos hablan de una brecha muy profunda en la sociedad civil norteamericana, y que si no se frena con esto, puede haber un inicio de guerra civil dentro de los Estados Unidos. Una alarma roja que se prendió en las filas del Partido Republicano se dio la última semana, cuando en el estado de Texas, que es un estado, un bastión republicano desde la época de los años 60, que ningún demócrata accedía a un escaño de senador, a una banca de senador en el Senado de ese estado de Texas, ¿no? Entiéndase bien. Un estado en el cual en el año 2024 Trump arrasó con el 15% de diferencia de los votos sobre los demócratas. Bueno, había quedado pendiente una elección por una senaduría, y se produjo un triunfo demócrata del señor Taylor Remmett, que le ganó con el 57% a la candidata republicana espera que lo tengo que leer bien esto, Laken Ridge, que obtuvo nada más que el 43% de los votos, donde, te repito, Trump había ganado por 17 puntos de ventaja apenas hace 2 años atrás. Es uno de los distritos más poblados de los Estados Unidos, dado que consta con 1 millón de habitantes, o sea, no es el estado de Iowa, donde comienzan siempre las elecciones en Estados Unidos, que es un pequeño estado. Entonces, el tema, además, se acrecentó cuando durante la semana una de las diputadas demócratas, la diputada Omar, Omar, que es de origen somalí, estaba disertando en la ciudad de Minneapolis, en donde que pertenece al estado de Minnesota, en donde se produjeron los últimos 4 muertos en la represión que lleva a cabo ICE, y mientras estaba hablando se le abalanzó una persona del público con una inyección que tenía un líquido con un olor muy desagradable. Fue reducido inmediatamente. Ella pidió 5 minutos de tregua y siguió luego con su alocución. Y esta persona va a ser juzgada, investigada por las autoridades. No solamente eso, sino que hubo un intento también, un conflicto diplomático generado con uno de los países aliados con Estados Unidos, como es el caso del Ecuador, que está presidido por el presidente Daniel Noboa, un capitalista, el empresario más importante del Ecuador, exportador mundial de bananas, cuando la gente del ICE pretendió ingresar por la fuerza al consulado del Ecuador en Estados Unidos, donde se había refugiado con su hija un ciudadano ecuatoriano y migrante, que en vez de recurrir a un amparo, a la justicia y qué sé yo, prefirió el procedimiento del asilo. Bueno, se asiló en el consulado de su país, y la gente del ICE
pretendió entrar por la fuerza al consulado, lo cual motivó que la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador presentara una nota de queja ante las autoridades, ante la embajada norteamericana en el Ecuador, solicitando que esto bastante dura y reclamando que no se volvieran a repetir un acontecimiento de estas características. Todo esto le va jugando en contra a Trump, que además volvió a cometer otro papelón cuando convocó a este Consejo de la Paz, que por supuesto Argentina se apuró en firmarlo, fue el primer país que lo firmó, que forma parte, digamos, Milei, de la fundación de este consejo, donde está el Estado de Israel y donde están, no sé, una veintena de países irrelevantes. Ninguno de los 5 grandes está, ni Francia, ni Inglaterra, ni China, ni Rusia, ni la India. Solamente 2 países europeos irrelevantes como Hungría y Bulgaria se metieron en esta locura, y hasta la misma presidenta Meloni postergó la firma del tratado y le pasó la pelota al Parlamento italiano para que se expida previamente respecto de este tema. Mientras tanto, el émulo, el discípulo predilecto de Trump acá en el Cono Sur, el presidente Milei, se hizo una jugarreta en el último día hábil de diciembre, cuando cerraban las extraordinarias convocadas, metió un DNU para reformar la CIDE y, en el mejor estilo de la dictadura militar, la faculta a detener sin orden judicial ni procedimiento previo a cualquier persona en la calle, y esto prendió las luces rojas en el 95% de la dirigencia política argentina y de la oposición, que ahora, con la reapertura de la actividad en el Congreso, va a tratar de anular este decreto de necesidad y urgencia, que va a ser bastante complicado, porque todavía no está conformada la comisión que tiene que tratar dentro de diputados este tema, por la inoperancia y por la voluntad exprofesa del gobierno al respecto. También Milei tiene serios problemas con la economía, no logra bajar la inflación, por segundo o tercer mes consecutivo la inflación sube, ha entrado en conflicto con un poderoso holding como es Techint, por el tema de la licitación de los caños sin costuras para la construcción de un tramo de un gasoducto de Vaca Muerta de 450 kilómetros para transportar el gas. También está en conflicto con Clarín, dejando en stand-by la adquisición de Clarín de Telecom el año pasado, lo cual implicó una inversión de $1.250 millones, es mucha plata. Como consecuencia de todo este despelote de dibujar el INDEC, la inflación, el índice de costo de vida que no responde a la realidad, le renunció el que era el capo del INDEC, el señor Lavagna, al cual le venían renunciando varios funcionarios de su equipo desde el año pasado, luego del triunfo electoral de octubre. El gobierno, a partir del miércoles que viene, en extraordinarias, pretende imponer en el Senado el proyecto de modernización laboral, o sea, de reforma de la ley de contrato de trabajo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay mucha tensión, reuniones, secretismo al respecto.
y mientras tanto no aflojan los incendios en la Patagonia y lo que el pueblo está viendo es que mientras el presidente cantaba con su exnovia Fátima en un teatro de Mar del Plata un tema de rock, la Patagonia se incendiaba, también zonas de la provincia de La Pampa, para que ustedes tengan una dimensión de los incendios y la extensión de los incendios. Te cuento que la superficie afectada equivale a 55 estadios de fútbol. Imagínate 55 canchas de River, una al lado de la otra. Esa es el tema que esto afecta a la ecología, los bosques, la fauna, un verdadero desastre ecológico. También van a pretender transformar, derogar o reformar la ley de los glaciares para favorecer la extracción de las empresas mineras en el país y bajar la imputabilidad, reformar el Código Penal para bajar la imputabilidad de los menores que delincan a partir de la edad de 13 años. Eso sí, somos aliados y mientras... y además intervino el puerto de Ushuaia para que llegara tras cartón un avión donde vinieron dirigentes, CEOs y algunos representantes también de la Corporación Militar Norteamericana, porque tiene mucho interés Trump en hacer una base naval ahí que le permita controlar el estrecho del Magallanes y el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, en esta política de recuperar el control de los mares. Eso sí, con pleno incendio y estando plenamente asociados a los Estados Unidos de Norteamérica, la embajada norteamericana que preside el señor Lamela en nuestro país donó $70.000 para combatir los incendios en la Patagonia. $70.000 es un ambiente en un barrio de clase media, Almagro, Caballito, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que, a buen entendedor, pocas palabras. Mientras vamos haciendo la comunicación con Bolivia, vamos a escuchar un tema que tiene que ver con el cantejondo, la música andaluza, España, esa España mora. El tema se llama Exprime Limones, interpretado por Rocío Márquez y Bronquio. Y es donde exprime limones de madrugada, de madrugada. Riega laureles, olvidada de la muerte, olvidada de la muerte.
reyes, tienen ángel, musa y duende. El ángel porta narciso, escapando de la muerte, escapando de la muerte. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hace tu donación. www.abuelas.org.ar. A la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. Odontóloga Adriana Ancarola. Conoce nuestro consultorio en Congreso. Por turnos y consultas, búscanos en Instagram. @odontóloga.ancarola. No descuides la salud de tu boca. Adriana Ancarola. Pasión por devolver sonrisas. Hola amigos, amigas, soy Teresa Parodi, estoy saludando al público que escucha Radio con Aguante con mucho cariño y agradecimiento porque hayan creado un espacio como este en donde podamos escuchar nuestras voces, nuestro pensamiento. Un abrazo grande para todos. Llegan a YouTube las Sesiones en Red, un lugar con los artistas de tu generación. Sesiones en Red, nuevos sonidos. ¿Necesitas hacer un trámite en la provincia y tenés dudas? Llama al 148, el servicio gratuito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que accedas a la información que necesitas, sin vueltas. Llámanos de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al 148 o al 0800-777-0148. También podés usar la versión para personas con discapacidad desde www.gba.gov.ar, haciendo clic en el botón del 148 accesible. Provincia de Buenos Aires, más cerca todos los días. La de acá y la de allá son dos marcas de alimentos casi gemelas. Son de excelente calidad, emplean los mejores ingredientes y son de propiedad de sus trabajadores. La de acá y la de allá son dos marcas de alimentos casi gemelas. Practican la economía social, el mercado justo y le dan trabajo a muchas familias. La de acá y la de allá son dos marcas de alimentos casi gemelas. Producen en un barrio, comercializan en todo el país y quieren llegar a exportar. La diferencia es que el diseño de marca y envases de la de acá los pensó Corpus. Y la marca y los envases de la de allá, nadie. Corpus, la diferencia se nota. Corpus, comunicación y diseño audiovisual. Corpus, www.corpus.net.ar.
Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Radio con Aguante, resistiendo desde el aire. Cuando las voces se apagan, los micrófonos siguen encendidos. Porque la realidad no se puede ocultar. Un medio alternativo para informarse y construir un modelo de comunicación comunitario y popular. Desde diciembre del 2015, ininterrumpidamente al aire. Contactate y formá parte del equipo. Entra a radioconaguante.com.ar y entérate de cómo hacerlo. Radio con Aguante, resistiendo desde el aire. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Muy bien. Luego de la propaganda, estamos en el éter nuevamente. Bueno, tenemos hecha ya la comunicación con Bolivia, mi querido. Bien. Estamos esperando entonces que salga al aire nuestro entrevistado del día, nuestro invitado, el señor Antonio Oña, politólogo y ex vicecónsul o cónsul adjunto, asignado en su momento en Buenos Aires, que lo veo ahora, te veo ahí finalmente saludándonos. ¿Cómo estás, Antonio? Martín, un gusto estar nuevamente en Anochece, en Buenos Aires. Que no es poco. Puntos suspensivos, que no es poca cosa. Bueno, como dije en la introducción, Antonio, Bolivia es un país muy cercano al sentimiento de los argentinos. Tenemos una historia en común. Realmente formamos parte en su momento de lo que fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata. Muchos de nuestros revolucionarios de 1810 se formaron ideológica y jurídicamente leyendo el contrato social de Rousseau en esa universidad de Chuquisaca. Me refiero, por ejemplo, a Castelli, a Moreno y a Bernardo de Monteagudo. Realmente Chuquisaca era una universidad muy interesante porque acá, vos sabrás bien, en la Argentina, en la provincia de Córdoba, los cordobeses son muy orgullosos de sí mismos y ellos dicen que la provincia es la docta. ¿Por qué? Porque había una universidad, pero en la Universidad de Córdoba se estudiaba principalmente derecho canónico,
no precisamente el contrato social de Rousseau en el siglo XIX. Y además Córdoba siempre se ha caracterizado por ser una provincia muy, pero muy conservadora, a punto tal de que cuando se trata de hacer la contrarrevolución de Mayo, el ex virrey Liniers, Santiago de Liniers, va hacia Córdoba para organizar un ejército con su amigo que era el gobernador, que se llamaba de la Concha en ese momento, y organiza un ejército para invadir Buenos Aires y restaurar, digamos, el orden virreinal o colonial. No le fue bien porque fue interceptado por el amigo Castelli y el coronel French, que lo fusilaron a mitad de camino. Pero en fin, esto además es para significar los lazos que existen entre Bolivia y Argentina, inclusive por una versión de la creación de la bandera de Belgrano, que durante largos años estuvo guardada en una parroquia o una iglesia en territorio boliviano, ¿verdad? Bueno, así que hecha esta introducción, Bolivia es un país muy importante porque está estratégicamente ubicado en el centro del continente sudamericano. Lo que sucede en Bolivia suele repercutir en los países vecinos. Y en Bolivia se ha dado un proceso político realmente que ha puesto fin a 20 años del gobierno del MAS, de un proceso político muy interesante, y ha vuelto a gobernar la derecha liberal de la mano de este presidente Tuto Quiroga, a su vez hijo de un expresidente boliviano, que creo que fue Paz Zamora, ¿verdad? Que también en su momento lideró un partido que se llamaba el MAS. Así que bueno, ¿cómo están las cosas en Bolivia? ¿Cómo podrías caracterizarnos e informarnos al respecto? Es decir, bueno, te cedo la palabra. Listo. Mira, Martín, primero que no son 20 años. Hay un debate aquí en Bolivia. En realidad el gobierno de Evo Morales duró 15 años, sí, de lo que conocemos como el proceso de cambio. Luego vino el golpe de Estado y los 5 años que gobernó Luis Arce tuvieron un altercado en términos personales con Evo Morales, pero después ese altercado se convirtió en una desviación del modelo económico-social que había implementado Evo Morales. Ajá. Luis Arce dio mayores ventajas a la empresa privada, al agropoder, que es la agroindustria poderosamente económica en Bolivia, hizo muchas concesiones al sector empresarial, lo cual desvirtuó el carácter de la economía redistributiva que tenía el gobierno de Evo Morales. Ajá. Por otra parte, frenó uno de los procesos más interesantes de industrialización del litio, ajá, que ya se había previsto como el reemplazo a la exportación de gas. Entonces se acumularon problemas de tipo social y político que derivaron en desvalorizar lo que había sido el proyecto económico comunitario social de Evo Morales, y el desprestigio del gobierno como tal arrastró, por supuesto, también la gestión de Evo Morales. Tanto es así que actualmente en Bolivia no se hace ninguna diferencia entre los 14 años de Evo Morales y los 5 años de Luis Arce. Ajá. Estos 5 años de Luis Arce, con una gestión pésima en lo económico, corrupto en el tema social, ajá, preparó la cancha, alisó el camino para que la derecha política retorne nuevamente a Bolivia, ¿no?
y retornó, como bien tú señalabas, con el hijo de un expresidente que fue involucrado en un asunto de narcotráfico muy fuerte, muy evidente, cuando el segundo hombre del MIR, el partido del padre de Jaime Paz Zamora, se vio envuelto en este tema de narcotráfico y el segundo de a bordo, el cerebro ideológico del MIR, tuvo que estar encerrado en la cárcel porque se comprobó el actuar del gobierno, de algunos personajes del gobierno, respecto al narcotráfico. El hijo de Jaime Paz Zamora, que es Rodrigo Paz Pereira, actual presidente de Bolivia, llegó de una manera pero impensada totalmente. ¿Qué le sirvió para llegar al gobierno a este señor? Le sirvió el impulso que había tomado un ex capitán de policía que por la desocupación y el alejamiento de la entidad policial le permitió realizar un tipo de actividad económica, venta de ropa usada que viene por contrabando de Chile, y en esos años de ejercicio de esta labor, él logró, a partir del TikTok y de ampliar y ser el vocero de este sector de la economía boliviana, es que empezó a movilizarse en todo el país, logró asentar una base social muy grande, porque el negocio de la ropa en Bolivia está a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, todo lo que hizo en las redes, la presencia en las redes, le dio una presencia personal muy fuerte. En un determinado momento, él tomó la decisión de organizar un partido político y dijo, la única manera para salir de esta situación es que yo sea presidente, ¿no? Y voy a formar mi partido político. No lo pudo hacer y estuvo como potencial candidato de muchas corrientes políticas. Ajá. Ahora, ahí viene la mano habilosa del asesor de imagen de Milei. No me acuerdo en este momento Seri, algo ahí, ¿no? Sí. Uno de los asesores de imagen de Milei, sí. Cerimedo. Ajá. Cerimedo, sí señor, Cerimedo, sí. Él que estaba haciendo el apoyo en toda la estrategia electoral, sí. Ven la figura de este señor Lara y lo incorporan a la fórmula de Rodrigo Paz. La votación, y esto se sabe en toda Bolivia, que recibe Rodrigo Paz, no es de él, ni de su propuesta, ni de su figura, ni de su carisma. Sí. Esos votos vienen por este capitán Lara, cuya campaña estuvo llena de muchas promesas, una de ellas acabar con la corrupción. Ajá. Entonces, inmediatamente asume el gobierno Rodrigo Paz, hay una ruptura por el incumplimiento de las promesas que había hecho Lara, ninguna de ellas se llegaron a cumplir ni a poner en agenda, porque Rodrigo Paz preparó y ya tenía de antemano su propia agenda, que es un ajuste estructural, neoliberal, y que es lo que actualmente se está implementando en Bolivia. Hay una ruptura entonces entre el presidente, el vicepresidente, que es el presidente nato del Congreso, ajá, y esto obliga a Rodrigo Paz a gobernar mediante decretos. Es más, él rompe la figura constitucional que señala que cuando un presidente se aleja del país, tiene que dejar la presidencia al vicepresidente. Rodrigo Paz sacó un decreto y dice, no, yo voy a seguir gobernando desde fuera, voy a habilitar una firma electrónica gracias a la tecnología, por lo tanto, yo puedo gobernar de cualquier parte del mundo. Ajá. Esta es una ruptura del orden constitucional, observado por muchos constitucionalistas, pero a estas alturas ya la población en Bolivia se dio cuenta
que la constitución política ha sido puesta de lado. Ajá. Es decir, muchas de las cosas que se van haciendo en el actual gobierno, como esta famosa apertura a las empresas transnacionales, ofreciendo todos los recursos naturales de Bolivia, no se pueden hacer, porque constitucionalmente existen candados. Claro. ¿No? Claro. Pero como está dejado de lado la Constitución, él está haciendo los ofrecimientos y ha señalado que mediante sus voceros, mediante sus ministros, que se va a proceder a estos cambios necesarios en la Constitución para agilizar esta gran apertura de Bolivia hacia el mundo, que no es otra cosa que primero privatizar las empresas públicas que ya están en agenda, y segundo, permitir el ingreso masivo, con todas las facilidades del mundo, a las empresas transnacionales. Te resumo así estos primeros meses de gobierno de Rodrigo Paz. Quiere decir entonces que estamos en una coyuntura en donde después del triunfo de Paz, de Rodrigo Paz, se produce, digamos, una crisis de su tropa en el Parlamento, ¿no? Y pudiendo tener mayoría la pierde. Entonces, el tema es saber acá, porque, a ver, él pretende reformar la Constitución, además, boliviana, pero para lo cual, por lo menos en Argentina, hay que convocar a una asamblea constituyente. ¿O cómo se reforma la Constitución en Bolivia? Efectivamente, se tiene que hacer mediante una constituyente, o una revisión parcial supone esperar una legislatura por lo menos. Pero mira, ya ha dado luces de que todas estas formalidades, entre comillas, no le preocupan mucho. Uh-huh. Lo que está haciendo es reemplazar leyes específicas por decretos. Uh-huh. Decretos que, por supuesto, para tener plena vigencia tienen que ser ratificados por el Congreso. Y como tú señalas, el Congreso se ha fracturado. De hecho, la derecha en conjunto tenía más de los 2/3 del Parlamento. Ajá. Hay una primera ruptura con otro frente de derecha que tiene que ver con Tuto Quiroga, y la gente que sigue al vicepresidente, es decir, al señor Edman Lara. Uh-huh. Entonces, no han hecho el intento de sacar una ley y no han dado los 2/3. Hay una fractura específica, y esto le sigue confirmando este rol de gobernar mediante decretos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, tiene en el bolsillo al Tribunal Constitucional, tiene el bolsillo al Tribunal Supremo Electoral y a varios miembros del órgano jurídico nacional, plurinacional. Sí, sí. Lo que le molesta a la derecha en general es el Estado plurinacional. Ajá. Porque este Estado plurinacional, como está diseñado en la Constitución, pone candados garantizando la consulta previa, por ejemplo, a los pueblos originarios para cualquier intervención de empresa transnacional en sus territorios. Estamos hablando de territorios donde hay gas, donde existen minerales, oro, donde existen tierras raras, claro, donde existen bosques vírgenes de explotación de madera que ya están empezando a hacer. Entonces, fíjate, quieren romper con todo eso. Y lo van a hacer mediante decretos. Mira vos, Antonio, te propongo que hagamos una pausa musical. Vamos a pasar un tema que se llama Primera Luna, de una chica argentina, tiene 49 años, se llama Georgina Hassan, y canta folclore, y canta muy lindo. Escuchala, no te me vayas, por favor, no te me vayas de la comunicación, que estamos a miles de kilómetros de distancia conectándonos con el altiplano. Así que
escuchamos el temita y nos volvemos a encontrar para hablar sobre este tema de cómo funciona el Estado plurinacional de Bolivia con las comunidades y los pueblos originarios. Perfecto. Dale, genial. Escuchamos a Georgina Hassan y seguimos con nuestro amigo Antonio Oña. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, acá estamos de nuevo. Después de haber escuchado este tema tan interesante que habla de la luna milenaria, ¿no? Algo que tiene que ver
con la cosmovisión de los pueblos originarios del altiplano y de gran parte de nuestro hermoso continente. El sol, la luna. En Tiwanaku tengo entendido que está el templo del sol y está el templo de la luna también, ¿no? Esa cultura tan importante, tan rica, que se desarrolló en el actual territorio de tu país. Bueno, hablábamos de cómo funciona esto y cómo funcionó este tema que dio entidad a lo que hoy llamamos como Estado Plurinacional de Bolivia, que es un experimento o una realidad política muy original en el continente y te diría en el mundo. ¿Cómo convive, cómo funciona, qué dificultades tiene y cómo se encuentra en este momento tal vez como resistencia al proyecto neoliberal o liberal directamente implementado por el actual presidente boliviano? Mira, el Estado plurinacional tiene una larga gestación, muy larga. Revisando documentos, tú puedes ver que las ideas de crear un Estado diferente se dan más o menos en la época de los años 60 del siglo pasado. Uh-huh. Pero existen otras fuentes que te señalan que ya en 1800, 50, 60, en esa época, ya se hablaba de procesos de generación de un país diferente al que llamaban Bolivia. Ajá. ¿No? Había intentos, por ejemplo, de la República Social del Collasuyo, ¿no? Uh-huh. Todas esas ideas fueron convergiendo hasta la propuesta de la Asamblea de Nacionalidades que se gesta en los años 90 del siglo pasado. Uh-huh. Esta Asamblea de Nacionalidades era la representación de todos los pueblos originarios de Bolivia que, cansados de solicitarle al Estado oficial atención, sí, dicen: este Estado no nos representa. Por lo tanto, nosotros vamos a generar nuestra propia Asamblea de Pueblos. Bien. Y vamos a escoger a nuestras propias autoridades. Este intento fracasa porque en las direcciones del movimiento campesino existían algunos intereses de partidos políticos uh-huh. que no estaban interesados en otra forma de Estado, sino en mantener el Estado democrático liberal que conocemos. Ajá. Pero después se realizaron varios congresos que dieron nacimiento a lo que se llamó el instrumento político, ¿no? Este instrumento político igual tiene una gestación muy larga y finalmente se decanta con la elección de Evo Morales como presidente del instrumento político de todas las organizaciones de pueblos originarios. Ajá. Se hace cargo Evo Morales, quiere participar de las elecciones y no se lo permite, sí, como en tiempos recientes. Entonces se ve obligado a conseguir una sigla, que es Movimiento al Socialismo. Esta sigla le permite actuar en política, en elecciones, gana las elecciones, convoca a la Asamblea Constituyente, y la agenda de la Asamblea Constituyente es la agenda que presentan los pueblos originarios, ¿no?, que habían generado un nivel de organización denominada el Pacto de Unidad. Bien. Este Pacto de Unidad hace un borrador de la Asamblea Constituyente donde pone: nosotros los pueblos originarios tenemos derecho a tener nuestro propio sistema de justicia, nuestro propio programa de representación, nuestra propia economía. Bien. Todo eso cambia entonces la naturaleza del Estado. Claro. En Bolivia, según la Constitución, no solo tenemos
la democracia representativa, tenemos la democracia participativa y tenemos la democracia comunitaria, ejercida según usos y costumbres de los pueblos. En el campo de la medicina tenemos constitucionalizada la medicina de los pueblos originarios al mismo nivel que la medicina occidental. Está dicho en la Constitución que rige un sistema de justicia comunitaria con igual jerarquía, con igual nivel que la justicia positiva del Estado plurinacional de raigambre occidental. Entonces, y tiene un catálogo de derechos de más de 30 artículos que protegen todos los derechos a los pueblos originarios. Esa es el armazón, digamos, de lo que sería el Estado plurinacional, que nos hemos equivocado en su implementación, por supuesto, que ha habido una presión fuerte de los sectores de poder hacia Evo Morales y a varios ministros que él tenía que permitieron dar concesiones, por ejemplo, a la agroindustria, y ahí se fue deformando un poco las características del eje central que era la economía comunitaria, proteger al pequeño productor, el que abastece de alimentos al país, y se destinaron recursos más bien a fomentar la agroindustria. Esa ya fue una desviación, digamos, que fue cuestionada en su momento por las organizaciones de pequeños productores. Y sobre eso viene el golpe del 2019 que paraliza todo el intento de transformación del Estado liberal colonial al Estado plurinacional. Estamos en esa situación. Y como tú bien señalabas, estamos en un proceso de resistencia para defender, no a Evo Morales, para defender ese proceso generado con la figura central de Evo Morales y también de las cosas que hizo Evo Morales. Claro. O sea, no se puede negar el papel central como líder político ideológico de este proceso a Evo Morales, ¿no? Entonces, estamos en esa situación. Hay una política muy agresiva de destruir todo lo que se había generado, empresas estatales, el armazón simbólico que tenía el Estado plurinacional ha sido destruido, ya no ves huipalas en los colegios, en las escuelas, como ordena la Constitución Política del Estado, reconociendo como símbolo oficial a la huipala, por ejemplo, ya no lo ves en muchos actos oficiales. Entonces están tratando de desmontar estas conquistas simbólicas del Estado plurinacional, como por ejemplo el fomento de los idiomas, la reforma educativa que tiene que ver con mucho de fortalecer las culturas de pueblos originarios. Ya el presidente ha declarado que va a haber una reforma educativa, digamos una contrarreforma para retornar a la vieja escuela occidentalizada. Estamos en plena resistencia para que no se desmorone el Estado plurinacional. Decime, Antonio, ¿qué es de la vida de Evo Morales en este momento? Lo que conocemos es que Evo Morales está en Bolivia, sí, está en el trópico, sí, está muy enfermo, pero en proceso de recuperación. Hace una semana corría la información que ya había abandonado su lecho de enfermo y que había dado un corto paseo hablando con mucha gente. Sobre todo, Evo no se puede desprender de la problemática política, preguntando cómo está yendo el proceso electoral, si se logró consolidar la estrategia. La estrategia electoral de Evo Morales ha sido mimetizar en varios de los partidos que ahora se han presentado a candidatos y candidatas del instrumento político, bajo otras siglas, por supuesto, pero con posibilidades de ganar algunas alcaldías, concejalías, consejeros departamentales, en fin, en toda la gama de elecciones. De hecho,
el 100% de las propuestas electorales pertenecen a la derecha. No hay ni una organización que se reclame ser de izquierda, por lo menos, y peor, que sea representación de pueblos originarios. Ajá. Y decime una cosa, ¿el Evo Morales tiene todavía temas pendientes con la justicia? Este es un tema central en este propósito de desmoronar el Estado plurinacional. Una de las estrategias centrales es destruir a Evo Morales, ¿no? Uh-huh. Esto que nosotros conocemos en comunicación como agresividad ad hominem, ¿no? Uh-huh. Y están en eso. Uh-huh. Según el fiscal general, el mandamiento de aprehensión que tenía Evo Morales ha quedado sin efecto porque no se ha seguido con las formalidades de ley cuando se hizo la denuncia. Bien. Esto ha declarado el fiscal general. No existe denuncia sólida ni ninguna otra contra Evo Morales. Pero los voceros políticos, algunos parlamentarios, están enfrascados en presentar una ley aprobada en el Parlamento para que se conmine a la policía a detener a Evo Morales. No se sabe bajo qué acusación, no. O sea, lo que interesa es seguir insistiendo en que Evo Morales es el demonio, ¿no? Porque Evo Morales poco más y se comió a los niños vivos en sus mesas de la casa del pueblo, que era donde gobernaba Evo Morales. Claro. Entonces, esta satanización de la figura de Evo Morales está llegando a unos niveles jamás conocidos en Bolivia. Y decime, ¿qué pasó con Arce, que está detenido, lo detuvieron, andaba caminando por ahí en el mes de diciembre o principios de enero, lo detuvieron, en fin, ¿qué pasó? ¿Cuál es la situación de él? Mira, Arce cometió muchos errores. Bueno, primero que cometió muchos errores en términos económicos, ligados a actos de corrupción, especialmente sus hijos, pero él estaba confiado de las concesiones que hizo a los poderes fácticos económicos y algunos tipos de arreglo que tuvo políticos con los partidos de la derecha, ¿no? Les dio muchas concesiones. Claro. Seguramente le dijeron que sí, no le iban a tomar preso, no sé de qué nivel serían sus arreglos. Sí. Pero los arreglos que él hizo estaban con los dos supuestamente ganadores, que eran Doria Medina y Tuto Quiroga. Sí. Y no hizo ningún tipo de trato con Rodrigo Paz, porque Rodrigo Paz en la mayoría de las encuestas se encontraba en el 5º lugar. Fue un tapado. Ni soñar que gane. Entonces, lo que hace Rodrigo Paz una vez en el gobierno, para bajar la presión y mover el escenario de conflicto que se estaba generando con sus políticas, lo que hace es tomarle preso, y por esto le sirve de paliativo para frenar un montón de demandas sociales que ya se estaban generando en movilizaciones en Bolivia, ¿no? Entonces utiliza este mecanismo para frenar esto y decir, bueno, vamos a acabar con la corrupción y aquí está, hemos detenido a un expresidente del país por actos de corrupción, por esto, y bueno, eso le ha servido un tiempo. Está continuando ahora con los hijos y está, bueno, tenía que divulgar muchos otros actos de corrupción que han quedado solo en la agenda, ¿no? ¿Pero está detenido? Sí, está detenido Luis Arce. Y procesado, digamos. Está detenido y esperando el juicio que supuestamente tendría que ser un juicio político en el Parlamento, pero ahí también surgen las voces de mucha gente en el Parlamento que dicen no, hay que llevarle a juicio ordinario,
porque lo que hizo son delitos. Ajá. Mirá vos. ¿Qué de la vida de la expresidenta Yáñez? Yanine Áñez cuenta con los favores del gobierno porque la gran mayoría de ministros que tenemos estuvieron ligados a su gestión, ¿no? Eran viceministros o estaban ocupando direcciones o directamente fue gente que le apoyó en el golpe, como Doria Medina, por ejemplo. Doria Medina, no hay que olvidarse, es el copresidente de Bolivia en este momento, ¿no? Porque él ha puesto a su candidato de vicepresidente como el ministro más poderoso de esta gestión de gobierno. El señor Lupo, que es ministro de gobierno, era su candidato a vicepresidente. Entonces, ese es el panorama. Todo el poder está apoyado y es la continuación del proyecto del golpe del 2019. Por lo tanto, la señora Áñez está con toda la protección del mundo y además solicitando al gobierno que se le pague este sueldo vitalicio que tienen todos los expresidentes. Está demandando que se le pague y muchos dicen, pero bueno, que rinda cuentas de los millones de dólares que desaparecieron en tiempo del COVID, que fueron donaciones que vinieron y que nunca se rindieron cuentas. ¿Cuánto gana como sueldo vitalicio un expresidente en Bolivia, en dólares, más o menos, aproximadamente? A ver, estaremos hablando de unos, son unos $2.500. $2.500, mira, que es mucha plata en Bolivia, ¿no? Para Bolivia es mucha plata, son 20.000, 23.000 bolivianos, lo que gana ahora un presidente, ¿no? Bueno, aunque se han subido los sueldos ahora, creo que están por encima de los 30, uno ya no sabe. Dime una cosa, Antonio, por lo que salió acá, hubo un gran triunfo de... A ver, Bolivia está dividida entre lo que son el sector de los campesinos y el sector minero, desde el punto de vista productivo, digamos, laboral. Pero la COP logró un gran triunfo, me parece, hace pocos días atrás, en contra de políticas implementadas por el gobierno, ¿no? Mira, lo que pensaba hacer el gobierno es lanzarnos un combo, como el que hizo Víctor Paz Estenssoro en 1985, el programa de ajuste estructural, ¿no? Una política de shock que determinó, por ejemplo, la desaparición del proletariado minero en Bolivia. Quiso hacer lo mismo mediante otro decreto, que era el decreto 5053, ¿no? Donde ponía que se iba a elevar el precio de los carburantes y poner a precios internacionales, levantar la subvención de los carburantes. Entonces esto fue un tema central, la gente se movilizó, empezó a estudiar el decreto, pero el decreto no era para eso. El decreto era para implementar un ajuste estructural, porque en ese decreto estaba contenido la privatización, estaba contenido todas las facilidades para las empresas transnacionales, estaban las reformas que tenían que hacerse para facilitar el ingreso de esas transnacionales, en fin, era un combo para instalar nuevamente la política neoliberal al margen de la Constitución. Entonces se ha logrado frenar. No la subvención ha seguido, porque esa ha sido la negociación que se hizo con la Central Obrera, pero se frenó por un lado todo el combo que venía con ajuste estructural. Ahora, el triunfo sobre todo es un triunfo simbólico porque la COP ha recuperado la credibilidad de ser una representación del movimiento popular en Bolivia, cosa que ya nadie daba ni un peso por esta situación. Hay un triunfo simbólico muy fuerte, una reorganización de los sectores populares para las próximas batallas que se aproximan y ya no más. Una de ellas tiene que ver con el tema de la tierra,
porque un terrateniente, que ahora es senador de la República, ha presentado una ley que estaba dentro del decreto y que tiene que ver con la reconcentración de la tierra en Bolivia. Ajá. Es decir, abrir el mercado de la tierra, ¿no? Mediante la nueva categorización de la pequeña propiedad como mediana propiedad que permite la libre oferta y demanda en tema de compra de tierras. Esta es una política claramente neoliberal que quiso imponerse durante el gobierno de Sánchez de Lozada, pero que el movimiento indígena originario frenó en seco, no le permitió hacer esta reforma a Sánchez de Lozada, y hay que ver si es que sale la ley, si se puede implementar. Este es un gran campo de batalla, una batalla próxima, y la segunda tiene que ver con todo el alza del costo de la vida, porque ya el presidente y mucha gente está hablando de la necesidad de una devaluación monetaria. Ajá, ajá. Che, y decime, ¿cuándo hay próximas elecciones en Bolivia? No presidenciales, sino de medio término. Estamos a un mes de las elecciones subnacionales. Elegimos gobernadores y alcaldes. Ajá. Mira, ahora te pongo en contexto. Estas elecciones son muy importantes para el actual presidente. Claro. Porque le persigue un fantasma al actual presidente. Todo el mundo le dice, vos eres presidente gracias a Edman Lara. Es Edman Lara el que te ha dado los votos. Entonces, en estas elecciones, lo que quiere hacer el presidente es legitimar su votación. Bien. Es decir, recuperar su legitimidad como hombre escogido por el pueblo. Y para eso ha desistido de la sigla con la cual salió presidente, ha creado una nueva organización política, ¿no? Y ha juntado al viejo partido de su papá y mucha gente para crear este nuevo frente que se denomina Patria, y con él está proponiendo candidatos a gobernadores y alcaldes. Bien. ¿No? Él está apostando a que va a ganar en la mayoría de los departamentos y alcaldías, y esto le va a facilitar dos cosas. Primero, la legitimación de su poder, prescindir de ese fantasma que es Edman Lara, y en segundo lugar, le va a permitir implementar sus políticas con un apoyo de los gobernadores. A esto está apostando el actual presidente. Y decime, ¿qué más allá del presidente, de esta táctica que va a implementar el sector nacional y popular boliviano, la izquierda, qué opción puede proponer en estas elecciones? Como te decía, la izquierda no tiene absolutamente nada. 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 ¿No? Ni un candidato a concejal. Mirá. La única posibilidad es que los candidatos de Evo Morales ganen y después de su posesión manifiesten su militancia opositora al gobierno. Ajá. ¿No? Pero es posible que esto tampoco ocurra. Claro. ¿No? Porque Evo tiene mucha gente de confianza, por supuesto, pero también están los jefes de los dueños de las organizaciones políticas que han permitido que Evo Morales, algunos sin saber, otros sabiendo, introduzca sus propios candidatos. Bien, y decime una cosa que te quería preguntar. Hace pocos días atrás, en la ciudad de Panamá, se convocó a un foro de la CEPAL, ¿no? De la Comisión Económica de los Estados del Caribe, ¿no? Y de Latinoamérica y el Caribe, en donde estuvieron presentes varios estados, pero el principal líder de ahí fue Lula da Silva, ¿no? Lula dijo en una forma bastante inteligente que estábamos en una situación crítica de la integración latinoamericana, que habían prevalecido los ideologismos
y que estábamos muy lejos de un proyecto como por ejemplo el de la Unión Europea, en donde conviven la derecha, los socialdemócratas, los conservadores, qué sé yo, y más o menos han logrado. Y él convocaba de nuevo a hacer este esfuerzo, ¿verdad?, para tratar de negociar nuestros recursos naturales con soberanía, y que esto en definitiva redunde a favor de nuestros pueblos y nuestras economías en cuanto a creación de fuerza, de puestos de trabajo, de calidad, acrecentar el valor agregado de las materias primas, etcétera, etcétera. Bolivia estuvo presente, tengo entendido, en Panamá. ¿Cuál fue la postura de Bolivia? Mira, primero un comentario a lo de Lula, ¿no? Sí. Claramente las ideas progresistas en Latinoamérica han tenido que cambiar un poco la orientación y volverse más pragmáticos. Sí. Ahora, haciendo análisis de la realpolitik, se tiene que reaccionar frente a la agresividad que tiene el gobierno de Trump. Claro. O sea, yo sospecho que ningún presidente de América Latina quiere ser extraído como se extrajo al presidente venezolano, llevado ahí y mantenerlo para ver de qué se le puede acusar. Claro. ¿No? Entonces, hay que dar mensajes que tienen que combinar un poco esta convivencia con este monstruo que es Estados Unidos, y por otra parte también mantener su discurso, por lo menos antiliberal, en los estados, y esto te pone en una posición más bien pragmática, sí, ¿no? Sí, sí. Primer punto. Segundo punto, el presidente de Bolivia lo que hizo fue declarar que ha habido un cambio de modelo económico en el país, claramente lo detalló, es un programa abierto hacia el mundo, o sea, un programa liberal. Sí, sí. Pero lo que nosotros también elogiamos es que recibió una lección de economía por parte del presidente Petro de Colombia, ¿no? Y le dijo, mira, en las cosas que has dicho hay cosas que no se entienden bien, por ejemplo, esta de la relación con la naturaleza, los derechos, la dignidad, los pueblos, eso también es economía, ¿no? Fue muy interesante. Claro. Se ha caminado bastante en términos de políticas de desarrollo, de estas ópticas de desarrollo, y ni la derecha más, bueno, la derecha extrema sí todavía puede mantener ideas como las del señor Milei, pero muchos saben que el desarrollo sostenible, la finitud de los recursos naturales, todo nos tiene que llevar a posiciones más bien de desarrollo humano, centrar en la persona el desarrollo y no simplemente en el dinero. Hay un debate internacional después del famoso Acuerdo de Londres, por ejemplo, donde estos 50 más grandes economistas del mundo dicen que el neoliberalismo y la globalización fracasaron y que hay que hacer reformas a este modelo impuesto por el Fondo Monetario. Esto lo han dicho economistas europeos. Ya. Entonces, hay cambios pues que hay que asimilarlos, ¿no? Seguir a pie juntillas lo que dice el Fondo Monetario o el Banco Mundial es caer en los mismos errores de siempre. Seguro. Bueno, Antonio, se nos ha acabado el tiempo. La verdad que fue un placer y nos debíamos esta charla después de nuestro fracaso comunicacional de diciembre. Por favor, un placer hablar contigo. Creo que nos has ilustrado muy bien. Seguimos trabajando juntos. Y te voy a mandar el fin de semana, te mando el video para que lo redifundas allá en toda la República, el Estado Plurinacional de Bolivia. Y quiero que sepas una cosa, y me despido con esta frase de este gran estadista, ejemplo mundial, original, que tenemos en la República Argentina. Maquiavelo ha muerto. Listo. Listo. Y con esto cerramos el programa. ¡Chao, Maquiavelo! Bueno, un gusto, Martín. Un placer. Te mando un gran abrazo.
Y estamos en Igualmente. contacto permanente, querido. Chao. Perfecto. Chao, chao. Bueno, y nosotros nos vemos dentro de una semana en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Y vamos a tener una invitada muy especial, pero ya se los vamos a informar durante los 7 días que nos separan. Chau, buen fin de semana, cuídense. Chao.